Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidas y bienvenidos a ONE Te Cuenta, donde los datos hablan y las estadísticas conectan. Desde el Paraninfo de la Facultad de Economía de la UAS, bajo la conducción de la directora general de la Oficina Nacional de Estadística, Miosotis Rivas Peña, damos inicio a una noche llena de grandes ideas y conocimientos. Quédate con nosotros, porque esto es ONE Te Cuenta. Las normas estadísticas son el corazón de la precisión. Conoceremos cómo estas garantizan la calidad en la planificación y la toma de decisiones informadas. Bueno, seguimos en nuestro maratón, ¿verdad? Un maratón de ONE Te Cuenta, este podcast que la Oficina Nacional de Estadística pues ha elaborado especialmente para compartir aquí en vivo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas. Y para esta conversación que vamos a tener ahora sobre el Big Bang de las estadísticas oficiales, normas y planificación estadística. Como bien decía Rosideri, la Oficina Nacional de Estadística no solamente es producción de datos, también tiene que normar, ¿no?, para garantizar entonces esta calidad. Y hoy en día vamos a hablar con Omar Pérez, que es asesor legislativo e investigador en instituciones y comportamientos políticos. Sus escritos y proyectos de investigación se han concentrado en las áreas de sistema de partidos, elecciones y regulación jurídica de las organizaciones políticas. También Omar ha participado en diferentes proyectos de investigación a nivel de políticas públicas, movimientos sociales, gobiernos locales y estudios de las protestas ciudadanas. Actualmente está vinculado a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la República Dominicana, Flaxo RD. Posee una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, donde fue galardonado como el premio extraordinario del máster. Es licenciado en Derecho cum laude por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y hoy en día, ¿verdad?, se encuentra dirigiendo el Centro de Investigación no me acuerdo el nombre, pero de Centro de Investigación, recuérdame, Omar. Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana. De la Seguridad Ciudadana en el Ministerio de Interior y Policía. Y en el caso del invitado de la ONE tenemos con nosotros a Víctor Diech, que es él es ingeniero industrial con una especialidad en estadísticas aplicadas en negocios y más de 10 años de experiencia en desarrollo de procesos y documentación. Ha realizado estudios de posgrado en Ingeniería de Calidad y es auditor interno ISO 9001-2015. Cuenta con certificaciones de la División de Estadística de la ONU, del DANE de Colombia, del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en áreas como calidad de estadística, evaluación de proyectos y metadatos. Ha liderado proyectos de planificación, control interno, monitoreo e indicadores y destaca su trabajo en la ONE liderando las iniciativas como el autodiagnóstico institucional de calidad de la producción estadística y el Código Nacional de Buenas Prácticas para el proceso estadístico. Y con ellos, como decía, voy a conversar con este tema de el Big Bang, ¿no?, de la producción, de las normas estadísticas. Y quiero comenzar contigo, Omar, preguntándote, o sea, desde el centro, ¿no?, de análisis que a ustedes les corresponde manejar el sistema de información, donde se registran, analicen y se difundan los datos que son remitidos por otras instituciones que forman parte de ese subsistema, ¿no?, de seguridad, como es el INASIF, la Procuraduría, la Policía Nacional, la DGCET, la CONANI, a fin de proveer información entonces que apoye la seguridad ciudadana. Entonces, y la violencia en el sentido general de la ciudadanía. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales desafíos que se han identificado, ¿no?, en la data que ustedes recopilan dentro de la tarea que tienen como centro? Bueno, es importante resaltar que el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, anteriormente llamado Observatorio, yo estaba mirando a ti.
anteriormente llamado Observatorio de Seguridad Ciudadana, nace por un problema no solo nacional, sino por un problema regional en indicadores de seguridad ciudadana y en especial la estadística principal, que es la estadística vinculada a los homicidios. Cuando por allá por 2009 investigadores acudían a estudios comparados, tenían el problema que en una fuente encontraban que El Salvador o República Dominicana o Nicaragua o cualquier país de Iberoamérica encontraban reportado un dato, una tasa de homicidio, y cuando iban a otra fuente encontraban otro. O dentro del mismo trabajo, dentro de un mismo, o buscando datos de otros países, encontrabas que el dato sobre tu país pues no se ajustaba a una realidad que tú conocías. Entonces esto era un problema muy serio en términos de indicadores estandarizados, y así nace el proyecto regional de estandarización de datos de la seguridad ciudadana, que el CASESI, lo que hoy se llama CASESI, ha venido a liderar. Entonces los retos hoy se ha avanzado mucho en una década, especialmente desde el decreto fundacional que fue el 358-12 y sus modificaciones hasta el presente, pero los retos es seguir estandarizando los indicadores de seguridad ciudadana de forma que estos datos se consoliden con unos procesos de estadísticas sólidos y que sean transparentes esos procesos y que tengan confiabilidad. Excelente, Omar. Y quiero referirme como a Víctor porque hemos llamado, ¿verdad?, a este episodio el Big Bang, ¿verdad? Y sabemos de esa teoría. ¿Cómo se relaciona esa metáfora con la normativa y la planificación estadística? Sí, bueno, iniciando con el concepto del Big Bang, que hace referencia a cómo el universo desde un punto en específico caliente se expande a otras galaxias. Relacionándolo a las estadísticas oficiales, quiere decir que si nos remontamos al año 1959, con la promulgación de la ley 5096, que en ese entonces declara la Dirección Nacional de Estadística, con actividades específicas que se detallan sobre la recopilación, análisis, tratamiento y difusión de estadísticas oficiales. En ese entonces, nuestra Oficina Nacional de Estadística trabajaba con estadísticas provenientes de fuentes tradicionales. Más sin embargo, hoy en día, nuestra oficina se ha expandido a producir estadísticas oficiales provenientes no solo de fuentes primarias, sino de fuentes secundarias, tales como de registros administrativos. Una evidencia de esto es la cantidad de información y de productos estadísticos que se encuentran disponibles en nuestro portal web. Relacionándolo también con aspectos tecnológicos, como recién se hablaba del censo del año 2022, esta Oficina Nacional de Estadística se arriesgó e hizo un proceso de captura de información a través de instrumentos tecnológicos, con el uso de software, tabletas y demás. En el proceso de producir estas estadísticas también tenemos el uso de software estadísticos como el SPSS, el Python y el R. Estamos viendo ya que nuestra oficina va más allá a simplemente producir y difundir estadísticas de fuentes tradicionales. Recién se acaba de hablar sobre el geoportal que también tiene esta oficina, y en aspectos normativos queda claro que nosotros contamos con un plan estadístico nacional y con un Código Nacional de Buenas Prácticas, entre algunos estándares y lineamientos que se encuentran disponibles. Ya la oficina se está visibilizando más allá de simplemente producir estadísticas. Ahora mismo nos encontramos en un proceso de normar lo que es el Sistema Estadístico Nacional y los procesos de cómo se deben producir las estadísticas oficiales. Sí, muchísimas gracias, Víctor. Y ahí vuelvo contigo, Omar, porque no solamente estás en esta posición ahora dentro
del Ministerio de Interior y Policía, sino que en tu trabajo como asesor, ¿verdad?, legislativo, pues acompañaste, o nosotros como oficina acompañamos la oficina senatorial del Distrito Nacional en lo que fue la formulación de la ley sobre el sistema, la función pública y el sistema estadístico nacional, que presentó en su momento como senadora la ministra Farideh Raful. Y entonces conoces de esa importancia de las normas, de lo que puede impactar, ¿verdad?, la producción y la calidad de las investigaciones. Recientemente la Oficina Nacional de Estadística ha puesto a la disposición lo que es la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos, con una forma de contribuir a normar la producción de estadísticas sobre seguridad ciudadana. Hay un decreto, el 4447-24, sobre esta temática. ¿Cómo puede, cómo les va a apoyar a ustedes? ¿Cómo sientes que la estandarización de un tema como este pues puede contribuir al trabajo que hace el centro? Entonces, tú sabes que si tú no lo mencionabas, yo te iba a decir que se me había quedado mencionar el tema de la clasificación internacional del delito con fines estadísticos. Entonces, efectivamente, aunque eso es un tema que tiene pasos a corto, mediano y largo plazo, porque es todo un proyecto, digamos que ese es el mayor reto. La estandarización, incluyendo este instrumento que está apoyado en un decreto, es importante porque los datos tienen que ser contextualizados. Y la mejor forma de contextualizar los datos es a través de la comparación en diferentes niveles. Entonces, el clasificador internacional del delito busca precisamente, y máxime porque su enfoque, más que a tipificaciones jurídicas, aunque sí se informa de ellas, está llamado a la parte de levantar conductas que usualmente se consideran antijurídicas, pero es la conducta a lo que apunta. Entonces, esto nos va a ayudar precisamente a elevar la comparabilidad en los países de la región, principalmente. Pero yo quería referirme al tema del Big Bang, porque la metáfora está chula, pero entonces me excluiste de esa parte. ¿Puedo decir algo de eso? Claro. Tú sabes que yo pienso que el Big Bang de las estadísticas oficiales viene dado también por un tema de que hay una conciencia creciente del poder, de los poderosos que son los datos, ¿verdad? Y los datos son muy poderosos, entonces el Estado tiene un papel que jugar, por lo menos, en reducir las asimetrías de información. Entonces, si los datos son poderosos, y demostrado está, pero además se le atribuye ese poder, pues entonces los datos que no tienen confiabilidad, y por eso vivimos en la época de la posverdad, o sea, algo que parezca tener calidad también es poderoso, aunque sea no de la mejor manera posible. Entonces, las estadísticas oficiales vienen, digamos, el Big Bang en la conciencia del poder de los datos, pero impulsado por esos instrumentos regionales, como el Código de Buenas Prácticas de la CEPAL, en cuanto a la estadística oficial, y el punto máximo que seguimos desarrollándolo todavía, beneficiándonos de ello, en los principios de estadística oficiales de la ONU, que siguen siendo. Y aquí hay un punto importantísimo con el tema de las estadísticas oficiales o el sistema estadístico nacional que tú mencionabas, que tenemos una ley del 59, es el tema de que hablamos de acceso a la información, hablamos de datos abiertos, que es el mejor ejemplo de lo que voy a decir, hablamos de protección de datos y un sinnúmero de cosas. Y a veces se nos puede perder de vista que si una legislación que atañe específicamente a los procesos estadísticos, hablando en términos del código regional que distingue entre proceso y producción, y a la producción de estadística, es muy poco lo que tú puedes hacer realmente en cuanto a datos abiertos, es muy poco lo que puedes hacer efectivamente en cuanto a acceso a la información. Todo el que es investigador aquí tiene mucha experiencia pidiendo a través de las oficinas de acceso a la información, y te dan data a veces sin estructurar o a veces simplemente no te dan lo que uno pide. Y uno se va de ahí con quizás alguna decepción, pero lo que sucede es que la persona que está trabajando con los registros administrativos no se ha preocupado por tener eso listo para cuando tú lo pidas. Entonces no te lo puedo dar en el término de la ley. Entonces la ley de estadística básica, y hay que hacer la ley de estadística del Sistema Nacional Estadístico, es el elemento básico de todas esas otras legislaciones y esos sistemas vinculados a información que hoy llaman tanto la atención. Y a veces yo siento que incluso relegan la preocupación por la ley de estadística. Sí. Digo, ¿cómo me estamos hablando de una ley de datos abiertos cuando no tenemos una ley de estadística? Entonces, eso hay que dejarlo en la mente de la gente. Ese es el primer paso de cualquier cosa.
Miren, yo sé que bueno, hay mucho que conversar, ya me están haciendo señas que estamos terminando el tiempo, pero yo no quisiera terminar con ustedes sin darle un minuto, para que cada uno me diga, o sea, cuáles son los pasos a seguir, sobre todo para fomentar buenas prácticas en el uso de normativas y que redunden en la calidad. Víctor, Bueno, un minuto. Bueno, iniciar diciendo que dar continuidad a los trabajos que hemos venido realizando y los acercamientos con las instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional, ya que sin esas instituciones el trabajo no se pudiera cumplir, pues tenemos un conjunto de normas, lineamientos, el mismo Código Nacional de Buenas Prácticas que ha sido un éxito no solo para la ONE, sino para el país, porque somos uno de los pocos países que tiene un código nacional de buenas prácticas para producir estadísticas oficiales. Entonces, continuar llevando todos estos instrumentos a las instituciones del CEN para poder implementarlo dentro de sus procesos. Omar, un minuto. Yo sé que es difícil para ti, pero un minuto. Sí, me siento coartado aquí. Yo quería hablar más. Bueno, mira, en el caso específico, es que me siento hablando con ella, en el caso específico del observatorio, del Centro de Análisis de la Seguridad Ciudadana, nosotros tenemos el reto, y creo que puede ser compartido con otras instituciones que manejan datos, de dar un paso hacia adelante en cuanto a la contextualización de la relevancia del dato. La estrategia que estamos usando nosotros es pasar de ese enfoque descriptivo a buscar asociaciones entre variables. Y no tiene que ser asociaciones en el sentido de la estadística diferencial, de la significancia estadística, sino, si se quiere reducir a la mera covarianza, ¿verdad? O coocurrencia de fenómenos. Porque eso sí tiene un papel informativo en cuanto a la relevancia de las estadísticas, en la contextualización del dato, pero también en el proceso de validación de los mismos datos. Porque solo a través de buscar coocurrencias o esperadas y covariaciones, tú puedes darte cuenta cuando la data tiene un comportamiento que tú dices, mira, esto hay que revisarlo. Entonces, para nosotros ese es un reto, contextualizar la data en el sentido de lo que, bueno, usando las herramientas de la estadística inferencial, para resumirlo. Bueno, muchísimas gracias a Víctor y a Omar. Pido un fuerte aplauso para ellos. Y seguimos con más de ONE Te Cuenta.